Cordial saludo, mi nombre es Judy Constanza Calderón Díaz, soy estudiante de la SU de la licenciatura en Matemáticas. Me encuentro cursando el diplomado de profundización, práctica e investigación pedagógica. Mi tutora es la docente Rosana Moreno Primero. El trabajo investigativo realizado titula Regletas de Cucinero como recurso de aprendizaje en el fortalecimiento de la suma y la resta en estudiantes de tercer grado de la Escuela Rural Las Pampas. La caracterización. Este contexto es el municipio de Puerto Wilches del departamento de Santander, municipio ribereño del, del Magdalena. Es clima cálido, tiene aproximadamente 35.500 habitantes. Su actividad económica es agropecuaria, también tiene pesca y extracción de petróleo. La economía de la familia depende del cultivo de la palma de aceite. Su estatus socioeconómico está entre ellos. Tiene un modelo de educación de escuela nueva por ser rural y integrado. El escenario en la escuela rural Las Pampas de Puerto Wilches y la unidad de análisis para este trabajo son 6 estudiantes del grado tercero. Planteamiento del problema. Se encontró una baja comprensión de las operaciones básicas de la suma y la resta. Se encontró dificultades en la metodología, en el bajo reconocimiento de los números y en la dificultad en la resolución de problemas. Como variable para la experimentación está las regletas de Cushinier, es decir, a través de las regletas de Cushinier cómo se puede mejorar, se puede fortalecer la comprensión de la suma y de la resta. Como pregunta de investigación está cómo fortalecer el aprendizaje de la suma y la resta por parte de los estudiantes de grado tercero de la escuela Las Pampas de Puerto Wilches mediante el uso de las regletas de Cushinier durante el segundo periodo escolar del año 2025. Nuestro objetivo es fortalecer el aprendizaje de la suma y la resta por parte de los estudiantes de grado tercero de la Escuela Rural Las Pampas de Puerto Wilches mediante el uso de la regleta de Cushinier durante el segundo periodo escolar del año 2025. Para llegar a ello, primero hay que identificar el conocimiento que tienen los estudiantes de grado tercero de la Escuela Rural Las Pampas sobre el uso de la regleta de Cushinier como recurso didáctico en el aprendizaje de la suma y la resta. Segundo, reforzar ese aprendizaje en los estudiantes de grado tercero mediante el uso de estas regletas. Y por último, reconocer los cambios en el aprendizaje de la suma y la resta en los estudiantes de grado tercero después de la implementación de las regletas de Cushinier en el uso didáctico. Como marco de referencia en primer momento está el conceptual. Para suma y resta, uso de 1993 dice que la suma es reunir, añadir, aumentar, incrementar, y que restar es quitar, separar, disminuir, comparar. Se tiene en cuenta también el aprendizaje significativo de Ausubel, que es muy importante ya que se quiere llegar a ello. La regleta de Cushinier, el cual es un recurso didáctico que nos muestra unas regletas con unos colores específicos y unos tamaños específicos que pueden ser utilizados en el aprendizaje de las matemáticas, en especial de la suma y la resta. En el marco teórico tenemos a Shorda y a Verdugo, quienes nos hablan de la suma y la resta y su aprendizaje con respecto a partir del conteo y a partir de la lógica matemática. Con respecto a las regletas de Cushinier tenemos a Porras y tenemos a Sáenz, los cuales ven este material como estrategia didáctica que mejora el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. Dentro del marco referencial legal tenemos la Constitución Política del 91 en el artículo 67 que nos habla del derecho a la educación, en la ley 115 del 94, en el artículo 5 que nos habla de los fines de la educación, en el artículo 23 cual nos habla de las áreas obligatorias y en el decreto 1290
que nos habla de la evaluación y su implementación en las aulas de clase. Dentro de los técnicos tenemos en primera medida lineamientos curriculares de la matemática, segundo los estándares básicos de competencia y de los derechos básicos de aprendizaje. Y también contamos con la UNESCO. Como herramientas y métodos tenemos en primer momento el enfoque y el tipo de estudio es cualitativo experimental. Para la recolección de datos tenemos la observación directa, una prueba diagnóstica, diario de campo, planeación pedagógica y una valoración de competencias final. La unidad de análisis son 6 estudiantes de grado tercero de la Escuela Rural Las Pampas de Puerto Santa. Para el análisis de información tenemos 4 categorías de análisis. Está el posicionamiento de los números según el sistema decimal, la identificación de cantidades mayores y menores, la estructuración de sumas y restas y el análisis de problemas de suma y resta. ¿Qué se obtuvo en esos resultados? Bueno, en primera medida el acercamiento a la variable. Las regletas de Cucinero es un material que se tenía en la escuela, sin embargo los estudiantes solamente la utilizaban para jugar en el tiempo de descanso. No era reconocido como material didáctico, ni menos era tenido en cuenta para el aprendizaje de las matemáticas. Los estudiantes no reconocían que cada color tenía una importancia, que cada tamaño de esa regleta tenía asignado un número, por lo tanto no se le daba el valor necesario a este material. Se realizó una prueba diagnóstica teniendo en cuenta estas 4 categorías, donde se evidenció un posicionamiento de los números muy bajo para las edades de estos estudiantes, para el nivel educativo. Con respecto a los números mayores y menores, los estudiantes no ordenaban ni de manera ascendente ni descendente cantidades de números. Con respecto a la estructura de la suma y la resta, tampoco ordenaban los números de manera correcta y por lo tanto no tenían una estructura ideal para poder hacer la operación, por lo tanto la resolución de problemas era fatal. Teniendo en cuenta esto, entonces, en la fase de experimentación, primero se tuvo en cuenta unos presaberes para mirar qué tanto sabían los estudiantes acerca de este material, donde al ver que no conocían nada de ello, tocó iniciar por ello, empezar a enseñarles que cada regleta tenía un color específico y se le asignaba un número. Para el número 1 es un cubo que mide 1 por cada lado, 1 centímetro por cada lado, su color es blanco y es el número 1. El número 2 es de color rojo y son 2 cubitos. El largo de ella son 2 cubitos, es decir, 2 veces el número 1. El número 3, color verde, está formado por 3 cubitos y así sucesivamente hasta completar el número 10. Una vez que los estudiantes ya lo tuvieron claro, lo aprendieron, les pareció muy interesante el hecho de que cada cubito tuviese un número asignado, lo aprendieron, se pasó a la siguiente o a la primera categoría, mejor dicho, que es formando números conclusioneros. Entonces, con ayuda de una tabla donde se muestra el sistema decimal, se pudieron ordenar diferentes cantidades de números de 1, 2, 3 y 4 cifras. Entonces ya formaron números, ya aprendieron y encontraron la importancia del orden de cada número de acuerdo a su posición numérica. Identificando cantidades conclusioneras. Una vez ya saben aprender a representar esos números, también ya tienen la capacidad y la facilidad de ordenarlos de manera ascendente o de manera descendente, estructurando sumas y restas. Utilizando la misma tabla, entonces los niños ubicaban los números uno debajo del otro y de esta manera podían realizar tanto sumas como restas. Finalizando, ya los estudiantes podían, al dárseles un problema, utilizaban la tabla, utilizaban las regletas de Cucinero y daban una respuesta acertada a ese problema.
Finalmente, en la identificación de variaciones, entonces se realizó una segunda prueba teniendo en cuenta las mismas categorías de análisis que se iniciaron al comienzo y se hizo una relación de cuánto el estudiante había logrado entender y avanzar con respecto al conocimiento de esas cuatro categorías. Y vimos que en la primera categoría, que es el posicionamiento de los números, pasó de tener un acierto de un 17%, que es muy bajo, pasó a un 83%. Ellos ya lograron posicionar números teniendo en cuenta el sistema decimal. Con respecto a los números mayores y menores, los estudiantes ya podían organizar los números de mayor a menor y viceversa. Con respecto a la estructuración de sumas se mejoró 100%, por lo tanto, con respecto a la resolución de problemas se pasó de 0 aciertos a tener un 83% de aciertos. Resultados excelentes. Así las cosas, pasó de que los estudiantes tuvieran las regletas de cocinar tenidas en el aula de clase con un juguete, ya pasamos a tener que los estudiantes asimilaron que se podía aprender de una manera diferente, de una manera didáctica, podían aprender jugando. Ya no transcribían textos, una guía, o se hace en escuela nueva, sino que ya podían entender manipulando un material. Los estudiantes por medio de la regleta de cocinar lograron entender el orden numérico, la combinación de cifras de acuerdo al sistema decimal. Y como lo mencioné, el material manipulable de la receta de cocinar facilitaron ese aprendizaje y ese proceso. Por lo tanto, se potencializó ese aprendizaje en los estudiantes. Por lo tanto, se concluye que el uso de las reglas de cocinar son un recurso didáctico válido en el aprendizaje de las operaciones de suma y resta, puesto que permiten el fortalecimiento y la comprensión de estas operaciones. También la comprensión se vieron fortalecidas en el aula de clase, ya que la aplicación de las regletas de cocinar movilizaron el aprendizaje de los estudiantes y son más dinámico, atractivo, rico y significativo. Se evidenció en la fase de experimentación un avance muy positivo en el aprendizaje de la suma y la resta, pues este recurso fue un elemento motivador hacia las clases de matemáticas y actuó como un elemento facilitador de la comprensión y por ende el fortalecimiento de las operaciones. ¿Qué se recomienda? A la escuela rural Las Pampas el uso de la regla de curso didáctico en el aprendizaje de las matemáticas desde los primeros años del nivel de básica primaria. También se recomienda al colegio integrado revisar en su inventario para que todas las sedes puedan obtener este recurso, el cual y lo puedan usar para la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias.